Hola, profes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio especial de las Olimpiadas STEM 2025-2026. Este es un espacio que hemos destinado para grabar y dejarle a ustedes toda la información acerca de uno de los pilares claves de esta estrategia, la medición y evaluación en las Olimpiadas STEM. Mi nombre es Ángela Henao y yo hago parte del equipo de Red Académica de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y en este espacio vamos a hablar cómo evaluar en las Olimpiadas no es simplemente aplicar una prueba. Nosotros queremos es invitarles a que a través de esta estrategia podamos preguntarnos con rigurosidad y cuidado qué estamos haciendo bien en la estrategia y qué podemos mejorar para fortalecer los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo medimos los aprendizajes priorizados en ciencias, matemáticas y lectura crítica, y también de cómo se mide el capital científico, que es esta capacidad de las y los estudiantes para conectar la ciencia con su vida cotidiana, sus intereses y sus sueños. Y lo mejor, profes, es que este espacio va a quedar para ustedes, para que regresen a él cuantas veces sea necesario, y lo estamos organizando con quienes han estado detrás del diseño y acompañamiento de este componente, es decir, las personas que hacen parte del equipo pedagógico de la Secretaría de Educación y el Instituto 1 de Uniminuto. Este es un diálogo para entender, inspirarnos y seguir avanzando. Y en esta oportunidad nos encontramos con tres personas, con Luisa Barbosa, que hace parte del equipo pedagógico de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, Viviana Garzón, directora del Instituto 1 de Uniminuto, nuestro aliado en nuestra apuesta pedagógica, y por último, Luis Ramírez, líder de este componente desde el Instituto 1. Y bueno, primero quiero darle la palabra a Luisa. Luisa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ángela. Un saludo a quienes nos están escuchando. Como ustedes ya saben, pues las Olimpiadas STEM están en el marco de un plan de calidad educativa y son una estrategia pedagógica que busca fortalecer aprendizajes. Y el marco en este plan de calidad educativa que llamamos una educación que te responde, tenemos pensada una estrategia, un modelo estratégico en el cual la evaluación es muy importante. Entonces, vamos a compartirles unas diapositivas para conocer un poco más sobre este modelo y cómo la evaluación entra a jugar aquí. ¿Me pueden ayudar compartiendo, por favor? Y yendo a la primera diapositiva. Perfecto. Entonces, como ven, nuestro modelo estratégico que llamamos MAFE, y seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en otros espacios de las Olimpiadas que lo hemos estado presentando, consta de 4 componentes. Uno, los materiales, todos esos recursos que ponemos a disposición de los docentes y los estudiantes, como las guías, como los MOOCs, como los recursos educativos abiertos. Tenemos el componente de acompañamiento, en los que tutores atienden en particular a las instituciones educativas, tanto de forma virtual como presencial, actividades de formación, ¿no? Por medio de pedagogías educativas, colaborativas, perdón, de cursos, de eventos también, seguramente muchos han estado ya en algunos eventos de las Olimpiadas STEM 2025, y finalmente el componente de evaluación. Y en este caso, nuestro componente de evaluación consiste en una medición de 2 elementos fundamentales. Uno, los aprendizajes de ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, en este caso, ya les contaremos un poquito más al respecto. Y esto es muy importante porque necesitamos entender cuáles de esos aprendizajes tal vez están más rezagados, en cuáles hay más fortalezas y también cómo esta estrategia está contribuyendo al fortalecimiento de ese proceso de aprendizaje. Y por otra parte, tenemos la medición de capital científico para entender cómo nuestros estudiantes están desarrollando, de qué maneras y en qué contextos están desarrollando capacidades para la ciencia y de qué forma la institución educativa y también la estrategia pedagógica de las Olimpiadas STEM pueden ayudar a fortalecer esas capacidades para la educación científica, ¿no? Este modelo es súper importante porque es el que nos asegura y también, digamos, el componente de medición, de evaluación, es el que nos asegura, como decía Ángela,
que podamos entender qué está funcionando, cómo estamos fortaleciendo y podamos mejorar la estrategia, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que les vamos a contar en el transcurso de los próximos minutos. Para eso, para entrar ya en materia, le voy a dar la palabra a Viviana para que nos cuente un poco cómo llegamos a este proceso de evaluación y por qué es tan importante que queremos lograr. Viviana. Gracias, Luisa. Pues primero entender que vamos a trabajar en evaluar la estrategia de las Olimpiadas STEM. Y eso tiene varias aristas en lo que sucede en el aula de clase, en el aula de clase particular de cada uno de los docentes que está vinculado hoy aquí, pero también en lo que pasa con los niños y las niñas y en la estrategia en general. Entonces veamos que puede tener varios lentes desde la que lo podemos ver. Pero ¿para qué lo hacemos? En el mundo de hoy podemos hablar que tomamos decisiones con información. Y creo que eso es lo más importante, recabar la información y la evidencia necesaria para saber qué es lo positivo que estamos haciendo y qué es lo que debemos transformar. Hablar de transformar sin evidencia, pues tal vez no nos daría el punto de ajuste. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para identificar cuál es el momento crítico en el que uno de nuestros estudiantes o el grupo de nuestros estudiantes requiere un refuerzo o un acompañamiento, pero para también entender qué del ejercicio es el que promueve que la mayor cantidad de nuestros estudiantes tenga mejores resultados. Segundo, pues diseñar acciones de fortalecimiento progresivo. Sabemos que cada cosa que nuestros estudiantes están haciendo en el día a día, cada proyecto que desarrollan, cada conocimiento que logran afianzar y generar interacciones con otras áreas y con la vida real, requiere un ejercicio progresivo y continuo. Y cuando hablamos de continuo, significa que permanentemente nos estamos preguntando. Al inicio de esta presentación nos decía, la medición y la evaluación nos permite hacernos preguntas rigurosas y sinceras de lo que hacemos día a día. Y esas preguntas, pues nos las vamos a ir haciendo a medida que vamos desarrollando el ciclo preolímpico o el ciclo olímpico. Hay momentos en los que preguntaremos sobre qué pasa con los aprendizajes de los niños y las niñas, pero también qué pasa con los sentimientos, las sensaciones que genera la ciencia y la tecnología en su vida diaria. El uso de la ciencia en la vida diaria, en el futuro profesional, pues es lo que nos preguntamos todos los días. ¿Para qué esto que hacemos nos va a funcionar o les va a funcionar a ellos o nos funciona a nosotros en nuestras estrategias pedagógicas? Entonces, contar con la información nos va a permitir potenciar ese momento. Pero en general, en los 3 ítems, lo que estamos promoviendo es que los niños y las niñas logren desarrollar un capital científico que les permita tomar decisiones informadas, igual que en la evaluación, saber qué es lo que quieren y para dónde quieren ir, tomar decisiones e inspirarse en lo que hacemos en la estrategia de aprendizaje, pero también en lo que hace cada uno de los maestros que está en las Olimpiadas STEM. Ustedes son grandes inspiradores para los niños y las niñas. Yo les puedo contar que yo soy ingeniera en control, estoy aquí, creo, trabajando en este tipo de proyectos, porque la vida, un maestro me inspiró, un maestro de ciencias que se preocupaba mucho por comprender cuál era el momento en el que yo podía desarrollar mi mayor potencialidad, pero también cuál era el momento crítico. Y para eso evaluamos, para eso medimos. La medición nos da un dato, pero un dato que solamente cobra sentido cuando un maestro que conoce a sus estudiantes puede desarrollar la estrategia adecuada, identificar esos puntos críticos y proyectar ese conocimiento en el contexto diario de sus estudiantes. En esta evaluación también revisaremos qué pasa en la globalidad de la estrategia de las Olimpiadas STEM, en qué nos aporta a todos en general, qué podemos todavía seguir, cómo podemos seguir alimentándolo para que sea un capital que le permita a los niños proyectarse en una trayectoria de vida completa. Ahora les vamos a contar los cómo, yo les digo para qué funciona esta estrategia de medición y evaluación, y Luis les va a contar cómo podemos irlo haciendo de manera progresiva en todo el desarrollo de la estrategia. Gracias, Viviana, por tu introducción. Y pues, profes,
los datos nos envían un mensaje. A partir de la línea base que logramos junto con el equipo técnico de la Secretaría de Educación y el equipo técnico del Instituto 1 de la Uniminuto, logramos unos datos que nos sirven o es una herramienta de direccionamiento, es una brújula. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos que los estudiantes de tercer grado tienen un muy buen desempeño en capital científico y en aprendizajes priorizados, pero a partir de tercero hay una disminución, ¿sí?, de este capital científico y de estos aprendizajes priorizados hasta noveno, que tiene un repunte, y en grado 11 los aprendizajes priorizados disminuyen levemente y el capital científico se mantiene en un nivel competitivo. ¿Por qué resulta interesantes estos dos datos? Porque al parecer hay una relación entre el desempeño en aprendizajes con el capital científico de nuestros estudiantes y jóvenes. Entonces, en esta línea del modelo de evaluación de las Olimpiadas STEM, tenemos lo siguiente, y es que se compone esta medición por una parte formativa y una parte sumativa, ¿sí?, que está compuesta en un 100% en el ciclo preolímpico, en el 60% de los retos 1, 2 y 3, en el 35% de los cuestionarios de aprendizajes priorizados en ciencias naturales y educación ambiental, matemáticas y competencias comunicativas, y el 5% será dado por una encuesta del enfoque de enseñanza de capital científico que resolverán los docentes participantes de las Olimpiadas STEM y nos darán desde su percepción personal qué elementos integran que hacen parte de este enfoque de enseñanza del capital científico. Entonces acá hay una precisión muy importante, profes, y es que este 5% no es o no hay respuestas correctas o incorrectas. El 5% está dado por el desarrollo de los docentes de esta encuesta particularmente, y la invitación es que lo hagan con total sinceridad y transparencia. Esto para que la realimentación que podamos dar desde las Olimpiadas STEM tenga una relación directa o lo más cercana con la realidad que ustedes viven en el día a día en las instituciones educativas. Y vale la pena precisar que pues, el cuestionario de aprendizajes está asociado a directamente la resolución por parte de los estudiantes y que ustedes y los acompañantes de las Olimpiadas estarán atentos de que sea un proceso transparente y ético. Ahora, ya pasando al ciclo olímpico, acá tenemos una encuesta de capital científico estudiantil que, como su nombre lo indica, pues está dirigida a todas nuestras población estudiantil o niños, niñas y adolescentes. Ahora, para ya entrar en materia específicamente, la evaluación de aprendizajes priorizados tiene un propósito claro y es hacer una exploración del nivel de desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes participantes en las Olimpiadas mediante instrumentos que fueron diferenciados para cada una de las categorías que se presentan dentro de esta estrategia pedagógica. Ahora, ¿qué permitirá esta evaluación de aprendizajes? Permitirá, pues, primero identificar logros, ahora aspectos por mejorar y también puntos clave para fortalecer las estrategias pedagógicas distritales en ciencias naturales, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué competencias se evalúan en estas áreas que acabamos de nombrar? Entonces, como les comentaba, tenemos 5 categorías: preinfantil, infantil, junior, prejuvenil y juvenil, y cada una de estas categorías tiene su instrumento específico, salvo preinfantil, que dado la estructura cognitiva de los estudiantes que hacen parte de esta categoría, habrá una evaluación de aprendizajes para primero y segundo y una evaluación para los estudiantes de tercero. Ahora, desde primero hasta noveno, tenemos en ciencias naturales y educación ambiental 3 competencias: explicación de fenómenos, uso, indagación y uso comprensivo del conocimiento científico. Por el lado de las matemáticas están razonamiento, resolución de problemas y comunicación, y en competencias comunicativas tenemos recuperación de información literal e inferencias de información implícita, que son afirmaciones de esa competencia comunicativa. Ahora, específicamente en décimo y en 11,
desde la bibliografía del ICFEX, se hacen una modificación en cómo se enuncian las competencias en matemáticas y lectura crítica. Para 10º y 11, las competencias vinculadas son argumentación, formulación y ejecución e interpretación. Y en el caso de lectura crítica corresponden a las afirmaciones de reflexión a partir de un texto y evaluación de su contenido y comprensión de cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entrando, ¿cierto?, un poco a las competencias en ciencias naturales y educación ambiental, como lo vimos, la primera es explicación de fenómenos, en donde se buscan que nuestros estudiantes tengan una capacidad para entender y además para explicar qué sucede en el mundo natural usando ideas propias del mundo científico. Ahora, en indagación se promovería la habilidad para hacer preguntas, para observar, para formular hipótesis, para experimentar y a partir de esto analizar los datos obtenidos y encontrar posibles respuestas. Y en el uso comprensivo del conocimiento científico es básicamente aplicar lo aprendido en las clases de ciencias naturales o en matemáticas o en tecnología para resolver problemas o tomar decisiones. Vale la precisión que estas son las competencias de ciencias naturales. En el caso de matemáticas, de 1º hasta 9º, como lo vimos, tenemos razonamiento matemático que obedece a una forma de pensar lógica y estructurada que busca pues resolver problemas y justificar respuestas. En el caso de la resolución de problemas, se vincula el uso de conocimientos matemáticos para resolver situaciones de la vida cotidiana o académicas, y la tercera competencia en comunicación matemática busca que los estudiantes estén en la capacidad de expresar ideas matemáticas de forma clara y ordenada, en donde se vinculen palabras, símbolos o dibujos. Particularmente en el caso de 10º y 11 tenemos formulación y ejecución, en donde se busca que estos estudiantes planteen estrategias y lleven a cabo correctamente las mismas para resolver problemas. En el caso de interpretación matemáticas se asocia la lectura y la comprensión de representaciones matemáticas como tablas, gráficas y diagramas. Y en argumentación está vinculada la justificación o la evaluación de afirmaciones, procedimientos o conclusiones matemáticas. Esto a grandes rasgos en las competencias en matemáticas. Y las competencias comunicativas en lenguaje o lectura crítica, tenemos para 1º y 9º recuperación de información literal, que pues, es encontrar datos o información exacta que está en el texto sin necesidad de hacer una interpretación o una indagación muy amplia. Ahora, las inferencias de información implícita están asociadas a la habilidad de leer entre líneas y entender lo que no se dice directamente, pero se puede deducir. Para el caso de 10º y 11, en la enunciación de estas afirmaciones cambia. En este caso tendríamos reflexión y evaluación de textos, en donde se busca que los estudiantes sean capaces de juzgar o analizar el contenido de un texto, su intención, su lógica y cuál es el mensaje que quiere brindar. Y en la comprensión global e inferencias se busca que los estudiantes sean capaces de entender el mensaje completo que brinda el texto o cómo se conectan las diferentes partes del mismo. Ahora, la vinculación de estas competencias está dada con los aprendizajes priorizados, una iniciativa de la Secretaría de Educación del Distrito, en donde en ese QR que está allí podemos encontrar las guías vinculadas a aprendizajes priorizados tanto en ciencias naturales, educación ambiental, en matemáticas y en competencias comunicativas o de lectura crítica. Es decir, las competencias que acabamos de ver fueron cruzadas con esos aprendizajes priorizados que propone la Secretaría de Educación, y eso se decanta en los cuestionarios de aprendizajes priorizados que van a responder sus estudiantes. Por otro lado, una cuña para los docentes que quieran profundizar un poco en este material de aprendizajes priorizados de la Secretaría de Educación, pueden acceder a un podcast que está vinculado al QR que vemos en pantalla para que puedan pues profundizar de manera audiovisual en la información vinculada a este tema importante para la Secretaría de Educación, que son los aprendizajes priorizados. Entrando más en materia, tenemos la presentación de una guía. Es una guía que va dirigida a ustedes, estimados colegas,
para el desarrollo del instrumento de evaluación de aprendizajes priorizados. ¿Qué van a encontrar en esta guía? Van a encontrar orientaciones generales para su desarrollo ético y transparente, los links de acceso de los instrumentos digitales que sus estudiantes tendrán que responder de manera individual, y también se sugieren aspectos importantes como la disponibilidad de una sala de informática o elementos electrónicos que les permita hacer desarrollo de este instrumento digital. ¿Qué tiempo se requiere en promedio para el desarrollo de estos instrumentos para todas las categorías? Está dado entre 26 y 36 minutos aproximadamente. Acá queremos hacer pues un agradecimiento pues por ser parte de este enfoque educativo STEM que inspira y fortalece a Bogotá como un distrito ambiental. Ahora, el cuestionario de evaluación sobre aprendizajes priorizados en ciencias, matemáticas y lectura crítica tiene 3 elementos claves. El primero, recolectar información sobre los aprendizajes priorizados, a su vez que esta guía les va a dar elementos sobre el propósito de cada uno de estos cuestionarios. Además, los datos hacen parte de las actividades de evaluación formativa y subativa de las Olimpiadas STEM. Lo vimos en los porcentajes en una diapositiva anterior. Y también los datos que obtengamos nos permitirán contar con información relevante para el acompañamiento pedagógico con el enfoque de la toma de decisiones basados en la evidencia. Entrados a el enfoque de enseñanza del capital científico, que corresponde a 2 evaluaciones. Una, que es una encuesta que va dirigida a los docentes, como lo vimos, y otra que ya está preparada para los estudiantes en el ciclo olímpico. Ahora, en grandes rasgos, ¿qué es este enfoque de enseñanza del capital científico? ¿O por qué es importante? Es clave porque, al parecer, a un mayor capital científico se promueve una mejor relación con las ciencias, con la tecnología, y se aumenta la probabilidad de que los estudiantes puedan optar por carreras científicas o de áreas STEM. Además, aplicar este enfoque de enseñanza de capital científico puede lograr 2 cosas precisas. Una, fortalecer la participación de los y las estudiantes en sus aulas y también promover la identidad científica. Ahora, en términos generales, este enfoque de enseñanza del capital científico tiene unas bases. Esas bases están vinculadas a ampliar qué y quién cuenta. En este caso es garantizar elementos equitativos y participativos. El cimiento de estas bases son las buenas prácticas en enseñanza de las ciencias durante toda la trayectoria educativa. Ahora, sobre esta base y sobre estos cimientos tenemos 3 pilares. Los pilares son personalizar y localizar, explorar, valorar y vincular, y además el desarrollo del capital científico, que hacen parte estos 3 pilares desde la práctica. Ahora, todo esto se enmarca en la participación equitativa de las ciencias y nos llevan a un bucle de realimentación, y es la reflexión sobre la práctica con base en los resultados que obtengamos y los ajustes que ustedes crean necesarios en sus aulas o de la estrategia de las Olimpiadas STEM con base en los datos recolectados por el modelo de evaluación que ha sido formulado. Ahora, para precisar las bases, ampliar qué y quién cuenta, como les decía. Un elemento clave, empezar por los estudiantes, es decir, en el centro va a estar el estudiante y sus procesos de aprendizaje, sus intereses y sus necesidades particulares. Ahora, como segundo elemento podemos encontrar la enseñanza y el aprendizaje inclusivos, es decir, diferentes experiencias o representaciones que aportan a que los estudiantes se sientan identificados a sus orígenes diversos y no ignorar pues las desigualdades que pueden existir dentro del aula. Ahora, un punto clave en ampliar qué y quién cuenta es respaldar la voz de los estudiantes, que los estudiantes sean capaces de diseñar, que los estudiantes sean capaces de impartir en el desarrollo o participar de manera clara y precisa en el desarrollo de las clases, y también que a partir de sus ideas previas
podamos ampliar sus conocimientos, sobre todo para la toma de decisiones informadas. En el primer pilar, ¿cierto?, que está sostenido sobre la base que acabamos de ver, tenemos que es personalizar y localizar. ¿De qué se trata? De contextualizar, es decir, de situar los aprendizajes de los contenidos, de los procedimientos, de las actitudes que vemos en las clases, es decir, darle sentido a esto en la vida cotidiana de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es decir, darle significado y pertinencia a nivel personal. Además de esto, está el elemento de la conexión. Y como en línea con lo que veníamos comentando, es dar relación a esos conocimientos previos con los intereses, con las identidades, con las actitudes, tanto de los estudiantes como de la comunidad en la que hace parte nuestros alumnos. Y finalmente, en este pilar, tenemos reconocer que las experiencias que esos niños y niñas han vivido, las ideas y otros conocimientos valiosos que pueden respaldar una participación equitativa. En el segundo pilar, que se denomina explorar, valorar, vincular y reforzar, tenemos 4 elementos. Explorar, ¿cierto? Valorar, vincular y reforzar. En este caso, explorar y es descubrir conocimientos y experiencias personales de los estudiantes, reconocer el contexto, valorar, que hace parte del reconocimiento de las experiencias de los estudiantes como valiosas dentro del desarrollo de las clases, y algunos momentos que pueden ser enriquecedores para el aprendizaje por medio del diálogo. La de vincular, que corresponde a la conexión de las experiencias de los estudiantes con el plan curricular o el plan de estudios para orientar temas tanto en ciencias, en matemáticas o en tecnología. Y finalmente, en este pilar, reforzar, que es encontrar pues diferentes vías para contribuir a una enseñanza efectiva y sobre todo para situar el aprendizaje o dar una enseñanza en un contexto que resulte familiar para nuestros estudiantes. El tercer pilar se vincula al desarrollo del capital científico. ¿Y a qué o con qué se relaciona? Con lo que sabes los estudiantes sobre conceptos o ideas de ciencias, también sobre la valoración de sus experiencias, a quién conoces, es decir, los estudiantes pueden tener diferentes referentes familiares, culturales o sociales sobre algunos familiares o personas cercanas que están asociadas al mundo científico, o tener contacto con personas que utilizan las ciencias en su día a día laboral. También lo que piensas, y es potenciar las actitudes y los intereses de los estudiantes con una acción dirigida por los docentes, y lo que haces, y está vinculado a la implementación de las ciencias con los proyectos que den soluciones o brinden soluciones o posibilidades de solución a las necesidades que los estudiantes tienen en cada uno de sus contextos. Siendo así, a ustedes también, estimados colegas, les va a llegar una guía de la encuesta del enfoque de enseñanza de capital científico. Esta guía tiene un paso a paso sobre cómo solucionar o cómo ustedes pueden desarrollar esta encuesta que hace parte de su percepción, de la percepción mejor que se vincula a su práctica docente y qué tan cercana puede resultar al enfoque de enseñanza del capital científico. Por eso les precisaba al inicio que es muy importante que sean sinceros, que tengan en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que queremos saber cuál es el nivel de vinculación pues, para poder plantear junto con ustedes acciones de mejora. Ahora, dentro de esta guía se hace una descripción de las secciones que se van a encontrar en la encuesta. En este caso, consentimiento informado, autorización de datos y otros, información sociodemográfica y profesional que nos va a ayudar a hacer un cruce de las variables. Ahora, profes, que ustedes hagan este ejercicio de manera transparente, ¿cierto? A conciencia, nos va a permitir tomar acciones de mejora cercanas a la realidad. Y por eso queremos darles gracias de nuevo, por inspirar, ¿cierto? Por abrir caminos y por permitirnos construir juntos una educación con enfoque STEM más inclusiva, significativa y conectada con la vida real. Ahora, esta guía de la medición del enfoque de enseñanza de capital científico van a encontrar, pues,
diferentes elementos generales que estaba dirigida, como les contaba, a los docentes participantes de las Olimpiadas STEM. Los datos que resulten de la implementación de esta encuesta van a ser parte de la medición de las Olimpiadas STEM 2025 y esta información y su análisis pues, va a permitir contar con información relevante para enriquecer estrategias de acompañamiento pedagógico en STEM, y también ustedes en su momento cuando retornen los resultados también va a ser un insumo para tomar decisiones basadas en la evidencia que es disponible por el diligenciamiento por parte de ustedes de este insumo. Ahora, los objetivos de esta guía son 3. Primero, identificar el nivel de integración de los componentes del enfoque de enseñanza de capital científico por parte de ustedes, que son los docentes participantes. Establecer un escenario de posibilidades para la mejora del capital científico estudiantil y de estrategias que puedan estar vinculadas al enfoque STEM. Y también contribuir al desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas, relevantes y contextualizadas. ¿Cuáles son los componentes de la encuesta del enfoque de enseñanza de capital científico? Son básicamente los que vimos al inicio en esa gráfica, y es la base, que es ampliar lo que cuenta, personalizar y valorar, que es el pilar 1, obtener y valorar, vincular, que es el pilar 2, y las dimensiones de capital científico. Ahora tenemos un número de ítems determinado para cada uno de estos componentes, ¿sí? ¿Cuáles? La base, los 3 pilares, y algo que debemos precisar es que el pilar número 3, o el desarrollo del capital científico, está compuesto por 8 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones que permiten desarrollar el capital científico de las y los estudiantes? La alfabetización científica, los estereotipos sobre ser científico, la afinidad futura con lo científico de nuestros estudiantes, la valoración que ellos pueden tener sobre las ciencias y los científicos, el capital cultural familiar, ¿cierto?, que pues está asociado al contexto en el cual se mueven los niños, niñas y jóvenes a los cuales les damos clases, la utilidad del aprendizaje científico, el aprendizaje informal de las ciencias, y uno que es clave y es la autoeficacia en ciencias, es decir, la percepción que tienen cada uno de nuestros alumnos sobre la competencia o las competencias en estas áreas STEM o en el área o en el componente científico. Cada una de estas dimensiones tiene unas preguntas en escala Likert que esperamos que solucionen o respondan de manera sincera y transparente. Profes, finalmente queremos pues de nuevo darles las gracias. ¿Por qué? Pues por el compromiso, la dedicación, ¿sí?, de acompañar a sus estudiantes en esta estrategia pedagógica como las Olimpiadas STEM, que para nosotros es una experiencia valiosa. Además, sabemos que su rol es esencial para garantizar un proceso formativo ético, inclusivo y enriquecedor. Y para finalizar, también estamos seguros que con su apoyo, este ejercicio del modelo de evaluación de las Olimpiadas STEM 2025 contribuirá significativamente al fortalecimiento de los aprendizajes en nuestras aulas e impulsar los talentos STEM en las instituciones educativas distritales de Bogotá. Estas serían las referencias por si quieren profundizar en ellas, y esta es los créditos sobre la realización de este material. Entonces, Ángela, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a Luisa y a Viviana también, que hoy nos estuvieron acompañando. Y muchísimas gracias, profes, por quedarse hasta el final de esta grabación. Recuerden que van a poder volver a ella a través de nuestro portal educativo Red Académica. Y para despedirnos, simplemente queremos ratificar que desde esta perspectiva que les acabamos de presentar, medir no es solamente aplicar una prueba, es una forma también de escuchar, de ajustar y de tener más herramientas para acompañarles mejor en este proceso. Y lo más importante, profes, que estamos midiendo para recoger información que nos permita que niñas, niños y jóvenes aprendan más y aprendan mejor. Recuerden además que tenemos desplegado todo un equipo territorial que está para ayudarles en cada paso de este proceso y que pueden conectarse con las redes sociales del portal educativo Red Académica para ver contenidos que pueden seguir resolviendo todas sus dudas.
Gracias en especial al equipo de Uniminuto y de la Secretaría de Educación por ayudarnos a entender este componente y recuerden la evaluación y la medición como brújula. Muchísimas gracias a ustedes por ver este espacio y nos seguiremos encontrando en otros espacios de las Olimpiadas STEM. Hasta la próxima.